Muy bienvenidos a todos, una alegría verlos, una bendición poder juntarnos otra vez más como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y para empezar, Anabela Chile va a guiarnos en una oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por tu protección, por tu cuidado, porque nos regalas un día más de vida, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de reunión, que nos des entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra. Te agradecemos también, Señor, por este medio, porque nos permite reunirnos, porque nos permite poder seguir con las reuniones y aprendiendo más de ti. Guía todo lo que seguirá en esta reunión, Señor, y también a David que nos va a traer la palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a arrancar con una alabanza para los niños. Bueno, digo para los niños, pero en realidad a mí me encanta la alabanza también. Supongo porque soy niño de corazón. Pero bueno, cuando estaba preparando la música para esta reunión, esta alabanza realmente me impactó. Me recordó que si Jesús es tu Salvador, es algo tan asombroso, tan maravilloso, que nos hace querer alabarlo y adorarlo. Nos hace querer cantar y aún bailar. Cristo es el único digno de nuestra alabanza, y espero que los niños en nuestra iglesia puedan ver un amor y una alegría en nosotros por tener a Cristo como nuestro Salvador. Así que vamos a animar a los niños con la forma en que cantamos e incluso bailamos, si querés, durante esta alabanza. Qué bendición, ¿no? Que es tener a Jesús como nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador y también es nuestro Maestro. Su palabra, sus enseñanzas no tienen fin. Como dice en Isaías 48, dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y
Hoy en el mensaje vamos a ver unas enseñanzas de Jesús que son muy conocidas del Sermón del Monte. Así que vamos a preparar nuestros corazones pidiéndole a Dios que nos enseñe a través de su palabra. Esta alabanza es nueva, así que la pueden cantar con las letras o pueden simplemente meditar en ellas. Recordándonos que meditar en quién es Cristo también es una forma de oración. Así que vamos a continuar con la próxima alabanza. Enséñame a conjugar el verbo en tu sonrisa, que hincha de alegría y emana vida eterna. Enséñame a cosechar un grano de mostaza que crezca como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron las mías. Enséñame, ven Jesús, enséñame. Enséñame, ven, enséñame. Enséñame a escuchar tu voz, no importa el ruido que haya, no dar siquiera un paso si delante no estás. Enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza si he de naufragar. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron las mías. Jesús, enséñame a reflejar tu luz, a comprender tu inspiración, a cautivarte el corazón. Oh, ven, enséñame a ser más como tú, a vivir tus preceptos, tu moral, entender tu principio y tu final. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame, ven, ven, enséñame. Enséñame, ven, enséñame. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Eso es el deseo de todos nuestros corazones, ¿no? Jesús enseñó a muchas personas durante su ministerio, unos que entendían y confiaron en Él, y otros que no. Y vamos a cantar ahora pidiéndole al Padre que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestros corazones para entender
su palabra y ponerla en práctica. Entonces vamos a contar otra alabanza. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Sí, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, santo, 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 Yo quiero, santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, santo, santo. yo quiero, Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero, santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Tal como eres.
Ahora tengo una pregunta para todos. Estamos en la quinta semana de nuestro estudio sistemático del Evangelio de Mateo y quiero saber, ¿lo han disfrutado hasta ahora? Levanta la mano si has disfrutado del estudio hasta ahora. Un montón de manos ahí, casi todos, sí, buenísimo. Sé que ha sido de mucha bendición para mí también. Tal vez todos ustedes sean unos genios y recuerden todo después de escucharlo solo una vez, pero para mí me resulta muy útil repasar y repasar las cosas que he aprendido. Lo hemos estado haciendo los días miércoles y vamos a seguir haciéndolo ahora. Así que si sos como yo, creo que realmente vas a disfrutar este próximo video. Es un repaso muy dinámico de lo que hemos estudiado hasta hoy, o durante el último mes, llevándonos directamente al texto que vamos a ver hoy en Mateo capítulo 5. Así que vamos a ver este video que es un repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. El Evangelio según Mateo. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá.
En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Excelente. Ahora, con ese repaso, me siento más preparado para el mensaje de esta mañana y espero que ustedes se sientan igual. Ahora, antes de la meditación, Ana va a orar para que el Espíritu Santo guíe a David en el mensaje de hoy y para que abra los ojos de nuestros corazones para recibir y entender las enseñanzas de Jesús. Bueno, Señor, te damos gracias por este día y te pedimos que ahora abras nuestros corazones, Señor, y nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, para entender, que nos des mucha sabiduría. También te pido que bendigas el mensaje que va a dar David. Utilízalo, Señor, como instrumento tuyo y que Él pueda impartir a través de tu Espíritu Santo esta enseñanza tan importante para todos. Que sea de gran bendición hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a comenzar con la palabra de Dios. Y como dijo Kai, la verdad que podríamos seguir con el dibujito y quedaríamos todos buenísimos y impactados también, porque realmente lo que nosotros vamos a desarrollar tiene que ver con el Evangelio de según San Mateo, el capítulo 5, versículos 1 al 48. Son muchos versículos, y en estos versículos nosotros vamos a encontrar que desde el versículo 3 en adelante, vamos a ver de que Dios habla al hombre en relación a Dios y busca esa relación, así como los mandamientos, los 5 primeros mandamientos tienen relación con Dios y el hombre con Dios. También acá vamos a encontrar en este pasaje de San Mateo esa relación entre Dios y los hombres, y después desde el versículo en adelante, del versículo 16 en adelante, vamos a encontrar que Dios habla por medio de su palabra a que podamos establecer relaciones entre pares, y esto habla entre nosotros y entre nuestro prójimo. Muy bien, Evangelio de según San Mateo, dijimos, tiene 48 versículos. Si nosotros queremos resumir esto, podríamos decir, y comienza el Evangelio de San Mateo capítulo 5, dice así: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y vamos rápidamente al versículo 48. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros tuviéramos que resumir este capítulo, podríamos decir, entonces, como dice su palabra, les enseñaba diciendo: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si tuviéramos que encerrar eso. Ahora, en el medio dejamos un montón de versículos, pero no los vamos a dejar a la deriva. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice a través de cada uno de ellos. Volvemos a Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículo 3, comienza con las bienaventuranzas.
ahí vamos a encontrar nosotros que las bienaventuranzas son 7 y dice vez tras vez, bienaventurados. Fíjense que dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados seréis. Ahora, cuando por mi causa os insulten. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande, no dice en la tierra, sino dice en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Y saben que esto era de alguna manera la antesala de lo que iba a ser la persecución a la iglesia, la antesala de lo que iba a ser la persecución a los mártires. Hace un tiempo atrás hablábamos acerca de esa persecución atroz que sufrieron los mártires. Realmente fue algo espantoso. Y así es como, de alguna manera, esto que está preparando Jesucristo en el Sermón del Monte es la antesala de lo que iba a suceder. El Sermón del Monte, entonces, es un pasaje de los más conocidos del Evangelio, es un pasaje de los más citados de los Evangelios y encierra pasajes sublimes del Evangelio. Encierra pasajes maravillosos y realmente demuestran el poder de Dios en la vida de las personas. Ahora, también podemos decir que es un manifiesto para una vida feliz. No hablamos de felicidad como alegría. La alegría es efímera. Uno puede alegrarse, reírse en un momento y estar alegre, pero la felicidad es mucho más duradera. Por eso dice, bienaventurados, felices. Y bienaventurado significa dichosos. Bienaventurado significa benditos. Bienaventurado significa favorecidos. ¿Se acuerdan cuando el ángel se presentó a María y le dijo, favorecida eres de Dios? Y ese favorecida no significó vas a tener lugar de preeminencia, no vas a tener ningún problema. Cuando le dijo eso el ángel a María, empezaron los problemas para María. ¿Se acuerdan lo que pasó? María estaba pensando en el casamiento y resulta que el ángel le dice, favorecida eres de Dios, vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Y ahí comenzó la vida de María, un desafío realmente maravilloso. Eso lo estuvimos viendo. Entonces, bienaventurados significa felices, benditos, favorecidos. Qué lindo que es poder llegar a una edad anciana y ser felices, como estas mujeres que vemos ahí, ¿no? Es ver esos rostros gastados por el tiempo y que están con felicidad, realmente es algo maravilloso. ¿Te imaginas llegar a esa edad y estar con esas personas? No porque te hayan contado un chiste, es porque el poder de Dios está obrando en tu corazón de manera maravillosa, esplendorosa y magnífica. Seguimos un poquito más adelante. También nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de según San Mateo, versículo 13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Lo que hace la sal es preservar. ¿Saben que en el campo, donde no hay heladera, los gauchos lo que hacen es poner la carne en sal? De esa manera la carne se preserva y no se corrompe. La sal, de alguna manera, es preservar la vida. Y esa enseñanza nos dejó el Señor Jesucristo en relación a nuestra acción como oidores y hacedores de su palabra. Después vamos a encontrar en el versículo 14 que dice, vosotros sois la luz del mundo. Los faros, esos faros de navegación, y a pesar de que existen tantos métodos tecnológicos para la navegación, saben que los faros siguen cumpliendo una función preponderante en preservar la vida de los navegantes en la oscuridad. Algunos dicen que los faros se crearon en el año 660 a.C., algunos sostienen que fueron en el 330 después de Cristo. Independientemente de su fecha temprana o tardía, estos faros siguen cumpliendo un rol preponderante para la vida de los navegantes. Y así también nuestro testimonio y nuestra obediencia a la palabra de Dios tiene que cumplir ese rol preponderante en preservar la vida a las personas que están navegando en el mar de la vida. Hay personas que andan con su barco y no tienen destino. Nosotros somos un faro. O al menos, si somos hijos de Dios, que amamos y queremos cumplir su palabra, necesitamos llevar esa palabra de Dios que alumbra al mundo.
Seguimos un poquito más abajo y vamos a encontrar en el versículo 17 al 20 que el Señor Jesucristo cumple su palabra. El Señor Jesucristo va a decir, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. No penséis que he venido a abolir la ley, dijo el Señor Jesucristo en el versículo 17. No he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino que he venido a cumplirla. Si había alguien que podía cumplir la ley de Dios, era Jesucristo. Si podía haber alguien que podía cumplir los mandamientos, era Jesucristo. Los fariseos a esos 10 mandamientos le agregaron 630 preceptos que era imposible cumplirlos. Y el único que cumplió todo eso fue el Señor Jesucristo. Ahora, dice el Señor Jesucristo que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Y nosotros somos tan vulnerables que no podríamos cumplir toda la ley. Por eso el Señor Jesucristo hizo y ocupó ese lugar por nosotros. Fíjense que dice el versículo 20. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién puede cumplirla? Es algo realmente imposible. Entonces fue Jesucristo quien vino y cumplió la ley. Solamente Él podía hacerlo. Ahora, el versículo 21 en adelante nos habla acerca de relaciones humanas. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de nuestras relaciones con el prójimo, ¿sí? Yo no sé si algunos recuerdan esta foto hace un tiempo atrás y deseamos, por supuesto, volver a reunirnos y estar juntos. Y lo importante no es estar juntos en una mesa y comiendo, lo importante es amarnos, aunque estemos a la distancia. Hay varios que se van a reconocer ahí y tiene que ver con las relaciones humanas del versículo 21 y 22. Fíjense lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, versículo 21, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Ahora, fíjense en la elevada ética y moral de Dios. Porque no solo matar en el hecho mismo de quitar la vida, sino en el hecho mismo de odiar, rechazar a un hermano, menospreciar a alguien, ya ese mismo hecho es tan grave como el crimen. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo, Dios mismo, lleva el asunto del homicidio al lugar donde radica eso. ¿Y dónde radica? En el corazón. Cuando nosotros en nuestro corazón y en nuestros pensamientos ya rechazamos a alguien, todo lo que siga después va a ser resultado de eso que comenzó en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque del corazón sale todo lo malo. Entonces el Señor Jesucristo nos lleva a ese punto de prestar atención a la raíz del enojo. Enojarse es humano. ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no se enoja? El problema es hacer del enojo una normalidad. Hay personas que viven enojadas, todo el tiempo enojadas, todo el tiempo se quejan, están quejosos y no les gusta esto y no les gusta lo otro y no les gusta nada. Hay personas que se quejan todo el tiempo. Debe ser difícil convivir con una persona que se queja todo el tiempo, que se enoja todo el tiempo. Cuando normalizamos el enojo, corremos el riesgo. Cuando normalizamos el enojo, corremos el riesgo de provocar en nuestros corazones, ¿saben qué? Una raíz de amargura. El enojo hay que pasarlo. ¿Cómo se pasa el enojo? Reconociendo nuestra vulnerabilidad y reconociendo también de que una ofensa se tiene que pasar por alto en el sentido de perdonar. Yo tengo que perdonar, yo tengo que saber perdonar y tengo que saber pedir perdón también. Eso tiene que ver con la esencia de hijos de Dios. Ahora, dijimos, los primeros 14 versículos tienen relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Y del versículo 21 en adelante vamos a ver que tiene relación con
los hombres con nosotros entre sí. Seguimos un poquito más adelante. También vamos a encontrar del versículo 23 al 26 que el Señor Jesucristo habla acerca de las ofrendas y la ética de Dios. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar estos estudios sistemáticos, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer cuando lleguemos a San Mateo 5? Y ¿saben qué? Mientras preparaba esto me acordaba de esa pregunta que creo que alguien la hizo. ¿Cómo vamos a hacer con San Mateo 5? Y no sé si nos fue alguien que dijo esa pregunta. La verdad que es maravilloso este pasaje porque es tan sublime en cuanto a pasajes bíblicos que no podemos dejar de lado alguno. Ahora, cuando nosotros encontramos el versículo 23 al 26 que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Y acá tenemos y vamos a sacar un principio para nuestras vidas. La conducta es más importante que la práctica. La conducta nuestra delante de Dios es más importante que la práctica. Mi corazón delante de Dios es más importante que la práctica. ¿Qué significa esto? Yo puedo orar, yo puedo cantar, yo puedo ofrendar, puedo, como dice el apóstol Pablo, dar mi vida por los demás, pero no tengo amor, de nada sirve, de nada vale. Y acá nosotros encontramos que la ofrenda que agrada a Dios es esa ofrenda de un corazón sincero. Ahora alguien puede decir, bueno, entonces no ofrendo ni diezmo. No, el propósito no es ese. El propósito es que vos arregles tus cuentas con tu hermano delante de Dios para que tu ofrenda realmente surta en bendición. Dios no está interesado en nuestro dinero, que ni siquiera es nuestro, es prestado por Él, porque Él nos da la vida para poder trabajar, Él nos da la capacidad intelectual para haber tenido una carrera y tener un trabajo, y todo viene de Dios. Dejamos de respirar. ¿Y dónde quedó mi trabajo, mi auto, mi casa, mi esposa, mis hijos? Nada es nuestro, hermanos, todo viene de Dios. Entonces, de esa manera tenemos que vivir la vida cristiana en el amparo y la gracia de Dios. Todo es de Él, nada es nuestro. Entonces, es importante considerar esto. Para Dios vale mucho más la conducta que la práctica. De nada sirve que yo me vista de tal o cual manera si mi corazón está oscuro delante de Dios. De nada sirve que yo haga prácticas religiosas si mi corazón está entenebrecido delante de Dios. Hermanos, eso es importantísimo. Ahora, el ofensor sabe que ofendió. Tenés que pedir perdón. ¿Alguien te ofendió? Tenés que perdonar. No esperes que los planetas se alineen para hacer eso. Tiene que ser hoy, porque el mañana no es nuestro. Mañana no nos pertenecen. Y qué bendición es poder entregar tu corazón y también largar el perdón a quien necesita recibirlo. Tanto el ofensor como el ofendido, ¿sí?, tienen que buscar la reconciliación, porque ¿saben qué? De otra manera, eso va a matar las relaciones entre hermanos. Versículos 23, dijimos, habla acerca de las ofrendas, y el versículo 27 habla acerca del adulterio. Vamos al versículo 27, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, versículo 28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Porque antes el hecho era cuando se concretaba la operación. Hoy ya es con el solo hecho de pensar en eso. Y adulterar, si bien acá habla en el plano matrimonial y sexual, tiene que ver con mezclar algo. Así como nosotros vemos esa copa que tiene agua aparentemente pura y se mezcla con algo. Eso es adulterar. Cuando yo mezclo algo que está puro con algo que no es parte de esa pureza. Yo puedo tener incluso un vaso lleno de pura agua sucia y le pongo leche, contamino el agua sucia, adultero el agua sucia. Hay muchas maneras de adulterar. En el matrimonio quedó evidenciado y está expresado de una manera muy clara.
el lecho, dice también en los evangelios, sea el matrimonio tenga su lecho sin mancilla. ¿Qué significa eso? Sin mezclar con nada. Yo estoy pensando en mi esposa, la esposa está pensando en su esposo y no tiene otros pensamientos con otras personas porque eso ya afecta esa relación con Cristo. Fíjense qué elevada que es la ética y la moral de Dios. Ahora, cuando habla acerca de el adulterio, dijimos que hay muchas maneras de adulterar, si bien acá expresa en el ámbito sexual. También uno puede adulterar un currículum vitae para conseguir un trabajo. Hablábamos y escuchábamos el domingo pasado acerca de las tentaciones, ¿no? Y a veces poner algo más en el currículum suma y tal vez consiga el trabajo. No vale la pena adulterar una información. No vale la pena adulterar documentación tampoco. No vale la pena adulterar. Esos son tipos también de adulterio. ¿Por qué? Dios conoce nuestros corazones. Ahora, adulterar en el matrimonio es mezclarse con otras cosas que no tienen que ver con el matrimonio ni con la pureza de la relación. Es interesante porque el Señor Jesucristo, en este pasaje, fíjense el versículo 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sacátelo. Si tus miembros son ocasión de caer, tu mano es ocasión de caer, cortate esa mano. Es una declaración exagerada de Jesucristo. ¿Para qué? Para que de alguna manera las personas que estaban oyendo ese mensaje entendieran la gravedad del asunto. No es una cuestión literal, sino más bien es una cuestión de dar de una manera gráfica lo que significa ese pecado y lo que lleva o lo que conlleva continuar en ese pecado. Entonces habla en ese sentido, da una exageración al asunto para llamar la atención. Es como cuando nosotros decimos la fe mueve montañas. Sí, si le dices a ese monte, muévete de aquí para allá, dijo Jesucristo, el monte se moverá. Pero de una manera figurada de la exageración del poder de Dios. Pero Jesucristo no va a andar provocando sismos en la tierra para demostrar su poder. No necesitamos eso hoy. Ahora, continuamos con el relato de San Mateo y llegamos al versículo 33. Y ahí nos habla acerca de el divorcio, que no es el mismo divorcio que en nuestro contexto. Ustedes conocen a estos personajes, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a ellos pidiéndose el divorcio? Los que vieron esta película decían, no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que era el amor de verdad, el amor sincero, el amor entregado. Y si no viste la película, te la recomiendo, está muy buena. Ahora, este concepto de divorcio que encontramos acá, hermanos, tiene que ver 100% con una cuestión cultural, una cuestión de los judíos. ¿Se acuerdan que José y María se habían puesto en compromiso, se habían desposado? Y la cultura judía se desposaba el joven y la señorita para casarse dentro de un año. Y la familia del esposo pagaba una dote para que esa mujer fuera de su hijo. Y al cabo de un año se juntaba y se celebraba en las bodas. ¿Para qué? Para poder, de esa manera, se consumaba el matrimonio. Pero sucedía que justo antes de celebrar la boda, se verificaba que la mujer sea virgen. Y si la mujer no era virgen, entonces ahí el novio podía rechazarla o puede rechazarla, y de esa manera la familia de la novia tenía que devolver todo lo que había recibido por la novia. Y eso significaba que la mujer quedaba repudiada, no la quería, pero nunca en ningún momento se consumía ese matrimonio. ¿Qué sucedió? Resulta que cuando nosotros encontramos que el capítulo 19 de San Mateo, los invito a abrir sus Biblias, en el Evangelio de según San Mateo, el capítulo 19, los hombres perversos en su corazón y en su pensamiento querían tentar a Dios todo el tiempo. Y fíjense lo que dice San Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él le respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué entonces Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, volvemos al concepto cultural, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. Este concepto que encontramos acá en San Mateo tiene que ver por una cuestión netamente cultural. Y fíjense qué perversidad, ¿no? En el corazón de los hombres, porque la repudiada siempre es la mujer. ¿Por qué no lo repudiaban al hombre? ¿Por qué no le decían, este hombre me maltrata, yo no lo quiero? Y lo expulsaban. Porque había una supremacía en ese sentido que, a mi parecer, es demasiado perverso y hay que tener mucho cuidado también con esto. Ahora, la mujer quedaba repudiada y de esa manera quedaba también divorciada. Seguimos un poquito más abajo con el Evangelio de según San Mateo, y discúlpeme si lo llevo muy rápido, pero son muchos versículos y quiero terminar bien. Seguimos. San Mateo, capítulo 5, versículo 27 dijimos, versículos 31. Versículo 31 dice, también oíste que cualquiera que repudia a su mujer le dé carta de divorcio, pero os digo que el que repudia a su mujer por no ser causa de fornicación hace que ella misma que haga adultere, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más abajo. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor, ¿qué cosa? Tus juramentos, tus palabras. Y acá es donde nosotros encontramos acerca de que tu sí sea sí y tu no sea no. Versículos 35. Ni por la tierra porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que de más de esto de mal procede. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Tenés palabra? Y esto tiene que ver con una cuestión entre nosotros, entre personas, entre humanos. El valor de la palabra. ¿Saben que antes no se firmaban contratos para hacer una operación inmobiliaria o una operación financiera? Con la palabra bastaba. Ahora necesitamos tener un papel firmado, necesitamos tener testigos, necesitamos tener alguien que certifique que lo que estoy firmando y diciendo es verdad. ¿Saben por qué? Porque la palabra se ha deteriorado tanto, hermanos. Tanto se ha deteriorado la palabra que realmente necesitamos volver al principio. El valor de la palabra. ¿Cumplimos lo que prometemos? Y aún como padres, cuando nosotros prometemos una sentencia a nuestros hijos, tenemos que cumplirla. Aunque nos pese, aunque nos cueste, tenemos que cumplirla. Por eso es importante que nosotros sepamos medir nuestras palabras como padres. Una persona que tiene hijos va a tener que saber medir sus palabras cuando hable delante de su hijo, porque entonces de esa manera va a ser creíble al hijo. Nosotros como esposos, como matrimonios, tenemos que también medir nuestras palabras para poder cumplir nuestras palabras. Nosotros como hermanos en Cristo tenemos que saber medir nuestras palabras y también nuestros compromisos para poder cumplir también de esa manera y que nuestra palabra tenga valor. ¿Saben que los latinos tenemos fama de mentirosos? ¿Saben que sí? A veces decimos, en 5 llego. Y vos sabés que estás a más de 20 minutos. Pero en 5 llego. ¿Para qué? Decís, llego en media hora y tenés 10 minutos más para llegar tarde. A veces decís, se me complicó. Cuando en realidad no te importó seguir durmiendo un rato más. Esa es una manera que nosotros hablamos, hermano, y no tiene que ser así. ¿Saben qué? Es mentira, y la mentira es del diablo. A veces nosotros mentimos para salir de una situación en la que tenemos que enfrentar la verdad. No nos hacemos cargo a veces con nuestras palabras.
el colectivo me dejó, el taxi no paró, el subte no anda. Tendrías que haber salido más temprano y no le echabas culpa al taxista, al colectivero, al del subte. ¿Nos damos cuenta de nuestra palabra? Nuestro sí sea sí. Y si yo te digo que voy a ir, voy a ir. Y si yo te digo que no voy a poder ir, no voy a poder ir. Y si te digo que llego a las 5, llego a las 5 menos 5. Ahora, es importante que nosotros cumplamos nuestra palabra. Y si no puedo llegar, avisar con tiempo, no llego. Entonces, si algo pasa, ya conocen que la palabra tiene un peso. Es importante que nuestra palabra tenga valor, no solo entre personas fuera de mi familia, sino con mi propia familia. Es importante tener eso presente. Seguimos un poquito más abajo. Tú sí, sí, tú no, no. Y ahí en la figura veíamos que está pensando en sí y dice sí. Está pensando en no y dice sí. Nos podemos juntar. Ah, sí, sí, buenísimo. Por dentro dice, no tengo ganas de juntarme. Eso tiene que ver con que tú sí sea sí, tú no sea no. O dirá, se me va a complicar. Pero seguimos un poquito más abajo. Ahora, aparece algo que tiene que ver con una práctica, ¿sí?, de la antigüedad. Y tiene que ver con ojo por ojo y diente por diente. Tiene que ver con esa práctica de venganza. Pero, ojo, es interesante prestar atención a lo siguiente. Vamos a Evangelio según San Mateo, versículo 38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes que cualquiera te hiera la mejilla, dale. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiera tener pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Acá encontramos también otras de esas expresiones exageradas para dar a entender lo que significa el principio de esta enseñanza. Versículo 42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ojo, no tomemos todo esto literal. Tiene que ver con una exageración para dar sentido a la enseñanza. Mañana viene alguien cualquiera y te dice, ¿me das el auto? Sí, tomá, porque la Biblia dice que te pida, dale. Tiene que ver con una cuestión de criterio también y de ubicación. Entendemos ese principio, ¿verdad? Ahora, el ojo por ojo y diente por diente tenía que ver con la facultad que tenía el juez ante un conflicto de dos partes. El problema surgió en que las partes, o más bien dicho, el afectado, hacía de juez. Ah, vos me golpeaste, yo te golpeo. Vos me robaste, yo te robo. Pero ese uso de la ley no era para el afectado, sino para el juez. Ahora, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y terminamos con los últimos versículos 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, versículo 43, y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, y amar a los que aman. ¿Qué recompensa tendréis? Si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, el amor al prójimo, cercano. Próximo significa cercano. Y después se entendió que próximo era cualquier otra persona, cualquier otro semejante. Nosotros tenemos en nuestro país una cultura muy futbolera y no quiero ofender a nadie, ¿sí?, con esto de amar al enemigo. Porque no somos enemigos, pero sí hay rivalidad en todo esto, ¿no? Entonces, qué bueno sería que en algún momento esto se pueda dar. Disculpen los hinchas de otros clubes que no está en la foto. Ahora, amar al enemigo no es nuestro. No es de que tenés un buen corazón y vas a poder hacerlo. No, viene de Dios. Y es ahí la manifestación del poder de Dios en tu corazón, en mi corazón, para poder amar al enemigo.
Oíste que fue dicho. Y tiene que ver con un amor verdadero y responsable, con un amor que es duradero también. Amar al otro. ¿Saben por qué el amor tiene que ser responsable? Porque tenemos que saber responder a esa relación, ser maduros en esa relación. Y tiene que ser duradero porque lo vamos a ir enriqueciendo con nuestras vidas. Vos apreciás a alguien, amás a un hermano en la iglesia. En algún momento vas a tener una dificultad, un problema, un conflicto, un drama. Lo importante es que en amor se pueda resolver, porque si no hay amor, no se resuelve nada. El problema es que cuando nosotros no resolvemos los conflictos, empezamos a generar enemigos dentro nuestro, que no es una realidad, pero nosotros la percibimos de esa manera. Ahora, no hay otra declaración semejante en los evangelios, ¿sí?, que amar al prójimo y amar al enemigo. Y esto tiene que ver con la manifestación de la ética de Dios, en comparación a la ética y moral de los fariseos. Fíjense que los fariseos se sentían satisfechos con cumplir la ley, pero el Señor Jesucristo dice, yo propongo algo mejor. No solo ames al que te ama, no solo saludes al que te saluda, busca al que no te quiere, ama al que te odia. Y tiene que ver con eso. Vos y yo necesitamos quitarnos todo destello, toda actitud de odio o de enemigos que consideremos. Necesitamos purificarnos todos los días, siempre. Ahora, por otro lado, ¿saben qué? Hay bendiciones espirituales para los que responden a la palabra de Dios, para los que responden a la obediencia de la palabra de Dios, para los que responden con fe, para los que responden con amor, con perdón, con paz y esperanza en nuestras relaciones. De otra manera, la bendición de Dios sería una imposición de Dios. ¿No creen ustedes que puede ser así? Hemos visto hasta acá algunos aspectos del Evangelio de según San Mateo, el capítulo 5. Cuando habla acerca de las bienaventuranzas, habla de una decisión que tengo que tomar por mi condición. Yo necesito tomar una decisión por mi condición y ahí tengo las bienaventuranzas. En segundo lugar, esa decisión que yo tome va a provocar en mí una acción. Y la acción va a ser sal en medio de las personas y ser luz en medio de la oscuridad. Es una acción. Mi decisión va a provocar una acción. Y a su vez esa acción se va a alimentar con fe en la palabra de Dios, porque dice la palabra que no va a pasar ni una jota ni una tilde que no se cumpla de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo creo la palabra de Dios. ¿Vos crees la palabra de Dios? Y espero que sea que sí, pero yo creo en la palabra de Dios. Y creer en la palabra de Dios va a provocar en mi vida un testimonio para con los demás. Y ese testimonio para con los demás me va a llevar, me va a empujar a servir a otros, pero servirlos con esta calidad de santidad, servirlos con santidad, servir con pureza. ¿Dónde? En mi matrimonio. ¿Saben qué? Para mí es muy fácil hablar a ustedes acerca del servicio y la santidad. Para mí es muy fácil hablar a otra iglesia del servicio y santidad y pureza. Es muy fácil. Y me resulta muy fácil hacer kilómetros, ir a otra iglesia y hablar de servicio, santidad y pureza. Es muy fácil para mí. ¿Saben dónde se me complica la situación? Cuando yo, el testimonio, el servicio, santidad y pureza, lo tengo que hacer en mi familia. Cuando mi esposa me pide que le ayude. Cuando mis hijas necesitan atención, cuando mis hijas necesitan a un padre que sostenga, no un pastor. Es ahí donde uno tiene que poner de manifiesto el servicio, santidad y pureza. Servicio a mi familia, santidad en mis relaciones y pureza en mi matrimonio. Cuando estamos todos sentados a la mesa y faltó un elemento para la comida, por lo general falta la sal, ¿no? Y dice, oh, faltó la sal. ¿Quién se levanta a buscarla? No, anda vos. Ahí está puesto el servicio. Yo amo a mi esposa, un montón. ¿Pero qué cuando me dice, ¿me ayudas a limpiar la casa?
Sí. O digo, otra vez, ¿por qué no lo hacemos mañana? Tiene que ver con el servicio y tiene que ver con la santidad y la pureza. Eso, ¿saben qué me va a llevar? A vivir en la integridad. Vivir en la integridad, esa integridad que agrada a Dios, me va a llevar a la madurez espiritual. Y por supuesto la obediencia retroalimenta todo lo anterior. Obedezco a Dios, voy a querer decidir por Dios. Amo a Dios, voy a querer servirle, voy a querer buscarle. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada día, hacer del Evangelio algo práctico. El Evangelio es práctico, hermanos, no es teología inalcanzable, es práctico, es integridad, es decisión, acción, testimonio, servicio, santidad, pureza, integridad, madurez, obediencia en fe. ¿Tengo que amar a mi prójimo? Lo tengo que amar. No sé cómo voy a hacer, Dios se encarga. ¿Qué tengo que hacer? Amarlo. ¿Querés amarlo? No, pero obedezco a Dios. Y así como no entendemos un montón de cosas que están en la Biblia, pero tenemos que obedecerlas. Amar al enemigo, amar al prójimo, son parte de ellas. Si nosotros entonces tuviéramos que terminar este capítulo 5 de San Mateo, podemos decir que viendo la multitud subió al monte Jesús y se sentó y se le acercaron sus discípulos y se le acercaron otras personas y él abrió su boca y les enseñaba diciendo, sed pues decisivos en vuestras vidas, tengan acción, tengan fe, tengan testimonio, hagan servicio, sean santos, sean puros, tengan integridad en sus vidas, tengan madurez, que su palabra tenga peso, sean obedientes y amen a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque es tan perfecta, tan completa, tan clara, Señor. Gracias por este capítulo 5 de San Mateo que tiene tantas enseñanzas y pasajes tan sublimes del Evangelio. Queremos darte gracias porque podemos disfrutarlo. Ayúdanos a obedecer, Padre. Ayúdanos a ser íntegros, a hacer matrimonios de santidad, de integridad, de pureza, hijos tuyos, jóvenes solteros, personas mayores, personas que tal vez se sienten solas, pero que tú estés obrando en sus corazones para que vean en esa soledad la posibilidad, la oportunidad de ayudar y servir a otros. En el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muchísimas gracias. Bendiciones.